Bueno, pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer conectados. Gracias a los que han estado alabando al Señor con nosotros, adorando al Señor con nosotros y también enviando sus peticiones. Pues ya extrañábamos estar de vuelta así en vivo en estas transmisiones de mitad de semana. Para nosotros los veranos son muy ocupados, pero bueno, ya estamos de vuelta, gracias a Dios. Y está con nosotros la pastora Romina Reynoso. Muy buenas noches, pastora Romina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, enormemente bendecida. Qué bueno, me da gusto y gracias que bueno, ya teníamos tiempo planeando esto, se atravesó el verano y lo que decía, el break que nosotros tomamos durante el verano y se había quedado ahí en pausa, pero bueno, qué bueno que ya se pudo, gracias por la disposición y qué bueno que no te echaste para atrás, ¿verdad? Que no dijiste, no, ya no. Siempre uno es tentado, ¿no? A no cargarse de más, pero también cuando uno siente que es la dirección del Espíritu Santo, pues hay que acomodar los tiempos para obedecer a Dios. Amén, amén, gracias. Y bueno, ustedes están por allá en Cancún, nosotros también estuvimos por allá hace poco tiempo, maravilloso lugar, incomparable, de verdad, muy, muy bonito para los que nos ven de fuera, es un lugar maravilloso para visitar, para vacacionar, y también es muy bonito y es todavía mejor saber que hay una congregación allá que está adelante, que está sirviendo al Señor, que está dándole con todo. Pues cuéntanos, Romina, ¿cómo ha sido por allá la experiencia? ¿Cómo ustedes llegaron? Pues empecemos por lo básico, ¿no? ¿Cómo es que ustedes llegaron allá? Porque yo sé que tú no eres de Cancún. Hace poco estuvo contigo, con nosotros, perdón, tu hermana, Mariana, esposa del pastor Mauricio, que están en Veracruz. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito la historia de cómo llegas tú allá a Cancún. Sí, bueno, yo siempre traté toda mi vida de huir del calor. Eso es un dato interesante. Porque como Jonás, ¿no? A donde yo no quería ir, allí me mandó el Señor. O sea, Cancún hubiera sido el último lugar que yo hubiera escogido para vivir. Y en algún momento se me ocurrió decir, ay, nunca me iría a vivir a Cancún. Y aquí estoy, ¿no? Bueno, mi esposo y yo nos conocemos en la iglesia y duramos 3 años de novios con un noviazgo muy cuidado, gracias a Dios. Y de allí, una vez que nos casamos, el Señor se encarga de llevarnos por muchos lugares para, ahora entiendo, consolidar nuestro matrimonio, pero también para irnos enseñando en cada lugar a donde llegábamos, porque pues como todo buen cristiano debe hacer, ¿verdad? En cualquier ciudad a donde llegábamos a vivir, siempre buscábamos incorporarnos a una congregación, siempre. Entonces aprendimos mucho de muchos pastores, aprendimos cosas buenas, aprendimos cosas no tan buenas y, y no entendíamos que todo formaba parte de ese propósito final que Dios tenía para con nuestras vidas. Entonces, en uno de esos viajes o traslados, porque vivimos en varias ciudades, pero llegamos a la ciudad de Puebla, allí estuvimos 3 años y después, un día, a través del trabajo de mi esposo, que trabajaba en un banco, le hacen la oferta de traerlo para Cancún, pero más que oferta fue como oferta, instrucción, orden. Ya habían preparado absolutamente todo para moverlo para acá. Y pues no tuvimos otra opción más que venirnos obedeciendo al Señor, porque aunque era un movimiento a través del trabajo, mi esposo oró y él tenía la certeza de que era de parte de Dios. El pastorado que en ese momento teníamos nos dijo, no, ustedes tienen un llamado, están guardando en el cajón el llamado para seguir pues la línea del mundo, ¿no? Después se van a ver a los 50, 70 años queriendo responderle al Señor y ya no van a tener la fuerza y la juventud para hacerlo. Y pues sí, de pronto como que dijimos, híjole, o sea, tal vez tienen razón, pero mi esposo estaba seguro, él dijo, no, es Dios el que nos está moviendo. Y ciertamente así era. Llegamos aquí, al año siguiente, los pastores que antes pastoreaban esta congregación, que hoy como un gran privilegio tenemos el honor de cuidar, este, eh, pues se vieron como envueltos en una situación donde tuvieron que entregar la congregación y ahí estábamos nosotros puestos de parte de Dios Oye, lo que me para platicabas recibirlos. me recordó un poquito
aquella historia en la palabra de Dios cuando está el profeta Gabo y le dice, y a través de una profecía como ilustrativa, les dice, así van a amarrar al hombre que es dueño de este cinto, ¿no? Y Pablo, y todos los hermanos dicen, no, 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 no vayas, Pablo, no vayas a Jerusalén. Y Pablo dice, no, sí, a mí el Señor me dijo que sí vaya. Entonces, aquí en este caso, ustedes en algo estaban ciertos y era que tienen un llamado. Lo que hizo falta ahí fue un poquito más de oración y discernimiento en cuanto a si irse o no irse y dónde iba a ser ese llamado. Pero bueno, eso pasa cuando el factor humano interviene, ¿no? Y qué bueno que no se quedaron únicamente con lo que les dijeron, sino que también ustedes buscaron a Dios y llegaron a la decisión a la que llegaron, pues con base en directamente lo que Dios les dijo a ustedes, ¿no? Aunque lo otro también contribuyó, te digo en eso, de que sí, efectivamente hay un llamado y pues ahí está, aquí lo vemos ya cumplido. Pues qué bueno compartir eso. Entonces, ustedes prácticamente les tocó servir como pastores o iniciar a servir como pastores en una iglesia en donde ya ustedes estaban perseverando antes y estaban sirviendo en otras cosas también. Nosotros llegamos acá y mi hijo era pequeño, entonces mi esposo siempre tuvo el llamado de pastor, siempre, pero él decidió como Eliseo, esperar el tiempo, ¿no? En el que Dios lo levantara y, y así fue. Entonces, desde que llegamos y a cada congregación en donde llegábamos, siempre él se acercaba a servir, ¿no? Siempre estaba dispuesto a incorporarse al servicio. Acá no fue la excepción y el Señor pues le dio esa gracia de estar pues cerca del pastor y yo no servía porque yo cuidaba a mi hijo y justo en ese primer año yo quedo embarazada de mi siguiente hija, se llevan 7 años entre ellos, entonces como era una bebé pues yo no podía servir, ¿no? Cuando Pues etapas. recibimos, sí, cuando recibimos la iglesia, mi niña tenía como un año y medio más o menos. Entonces, pues yo todavía no estaba sirviendo en activo, aunque desde que me convertí siempre supe, ¿no? Que tenía eh, ese llamado para no ser un cristiano de banca, Claro. sino estar en las fuerzas activas del Señor. Aunque no No. sabía que era el pastorado, a lo que Dios me iba a llamar finalmente, ¿no? No lo sabía. Ay, no, eso yo creo que pocos lo saben y lo anhelan y lo están esperando. Creo que eso es Uh -huh. algo que a lo que a veces le tenemos miedo o corrijo la palabra, un poco temor, ¿no? De decir, ok, no quiero regarla, no quiero arruinar nada. Entonces, pero bueno, el Señor siempre nos da la gracia, no nos olvidamos que es con la gracia del Señor y si ella está con nosotros, pues no pasa nada, todo va a estar bien. Qué bueno, entonces, cuéntanos. ¿Cómo fue tu conversión? Porque ya lo escuchamos un poquito de parte de tu hermana Mariana, ella nos platicó cómo se convirtió y obviamente pues estabas un poquito ahí a la par, pero no hay como escucharlo de primera mano. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo llegaste al camino del Señor? Sí, bueno, eh, desde niña siempre tuve esta inquietud muy clara de decir, o sea, ¿cuál es el sentido de mi existencia, no? O sea, esa necesidad de algo más grande que explicara mi presencia en esta tierra. Y es curioso porque un niño normalmente no se cuestiona ese tipo de cosas, pero quizá por mis circunstancias muy personales, es que yo sentía eso, ¿no? Que necesitaba algo que me hacía falta. Y bueno, pasaron los años, ese vacío no desapareció nunca, solo pues lo vas llenando con otras cosas, ¿no? Entonces, hasta que yo llego a la adolescencia, aproximadamente a los 15 años, ahí como que mi vida da un giro totalmente rebelándome contra Dios, no en un mal sentir, sino como yo te he buscado. Porque fui criada en un ambiente tradicional, religioso tradicional, hasta en una escuela religiosa tradicional, y, y yo tenía la religión. Algo bueno que me dejó, que fue lo único, es yo sabía que Dios era la respuesta, que existía y que era la respuesta. Pero hasta ese punto yo no tenía ni la menor idea de que había algo que topaba mis oraciones, algo que me impedía relacionarme con Dios. Aunque Él era la respuesta, yo no sabía que yo no podía llegar y yo no sabía por qué. Entonces, pasan los años, intento seguir llenando ese vacío, pues con relaciones, con actividades, con hobbies, con logros, con cosas, con ejercicio, con diferentes cosas, pero pues nunca pasa, ¿no?
Al contrario, el vacío era como más grande cada vez, más profundo. Y cuando finalmente me ingreso a la universidad, termino el primer año y conozco a una persona que cuando yo la conocí, ella no me dijo nada, fue lo que yo vi, fue lo que yo sentí estando con ella. Yo dije, yo quiero lo que ella tiene. Ese brillo que tenía en sus ojos, esa vida que tenía en sus ojos, yo dije, no, yo lo necesito, yo quiero eso. Y fue muy de Dios que frecuentemente nos la encontrábamos que en el súper, que, o sea, cerca de la casa, ¿no? Hasta que finalmente un día yo tengo una experiencia muy reveladora donde el Señor me hace sentir que tengo que ir a una iglesia cristiana. Entonces yo me despierto así de la cama, marco a una persona que yo sabía que asistía a una iglesia, le pregunto el horario y yo, en cuanto me dice, me levanto, me baño, me visto y me voy. Y llego a la iglesia y cuando entro a la iglesia, que era una iglesia que estaba en un hotel, abro la puerta y lo primero que veo es que había como grupos de estudio distribuidos a lo largo de ese salón. Y el primer grupo que veo está pues liderado por una mujer como de unos 75 años y la gente está sentada alrededor de ella y ella está con su Biblia en el brazo, pero ardía, pastor, o sea, era una pasión que manifestaba con la que hablaba del Señor y yo dije, no, o sea, aquí me quedo y me senté, la empecé a escuchar y mi corazón así, algo, ¿no? Como cuando la tierra está seca y le echas agua y hasta parece que hace glu, 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 así fue para mí. Y terminó esa clase, un hermano de la congregación se acercó a mí, me abrió la Biblia, me dio el plan de salvación, me habló de cuál era mi condición, me explicó, me dijo, tú estás de este lado y Dios está de este lado. Hay una separación entre ustedes y tú necesitas reconciliarte con Dios y la única manera en la que eso es posible es por medio de Cristo. Entonces él me habla, yo en ese momento con mi mente recibo el Evangelio, aunque no entendía obviamente todo en el espíritu, pero racionalmente tuvo sentido y yo dije, sí, creo. Comienza la reunión y en la alabanza el Espíritu Santo toca mi corazón. Tengo una revelación de toda mi vida, de todos los momentos de mi vida pecando, pero al mismo tiempo de la gracia de Dios derramándose sobre mí. En ese momento tuve mi encuentro con Cristo y en ese momento fui salva y recibí el Espíritu del Señor. La primera vez que fui a una iglesia. Gloria a Dios. ¿Qué edad tenías entonces, pastor? 23 años. Wow, una edad en donde las chicas están pensando en todo menos en ir a una iglesia cristiana, ¿no? Creo ¿Mm? que pues ya el Señor estaba obrando en tu corazón y obviamente no en todos es igual. Para algunos es un poquito más como que tienen que estarlos empujando, como que tiene que Uh-huh. pasar algo que te orille a considerar a Dios en tu vida. No, eso es algo muy bonito y algo que pues no pasa muy seguido, ¿no? Cómo Dios obra en cada uno de manera diferente. Y bueno, pues ahí está algo por lo cual algunos están orando, los padres de nuestra congregación, para que ocurra con sus hijos. Y miren, puede ocurrir. El Señor, para Él no hay nada imposible, puede hacerlo de la manera que a Él le plazca. Y bueno, Claro. cuéntanos ahora cómo es el tema de que te conociste con tu esposo, porque eso me interesó y mencionaste algo que me llamó la atención. Fue un noviazgo muy cuidado. Bueno, Sí. estamos ahora con las excepciones, ¿no? Aquí contigo. ¿Cómo fue eso? ¿Y dónde estaban? Bueno, yo eh, me convierto en una iglesia pentecostal donde corría la gente, era una gritadera, todo, pero yo me convierto por el evangelio, ¿no? Y el Señor no quiso que yo me quedara ahí y como a los 2 meses mi hermana regresa de Estados Unidos, yo le empiezo a compartir, ella la pasa muy mal en Estados Unidos y cuando regresa yo pues estoy con el fuego del primer amor que jamás debería de apagarse en la vida de ningún creyente y yo le empiezo a contar, mira, esto, y entonces ella me dice, yo quiero ir, vamos.
Y entonces vamos, y ella tiene una experiencia similar a la mía, ella se convierte también en ese momento cuando llega a la congregación. Pero quiero decir algo, pastor, ahorita que mencionabas eso de que los padres estaban orando por la conversión de sus hijos, es una realidad que mi padre estaba orando por mí. Él es el primero que conoce el Evangelio, pero ya no vivía con nosotros. Y él estuvo orando con gente en su iglesia por nosotros. Y yo estoy segura que en parte somos el resultado de esas oraciones, ¿no? Y obviamente Dios tenía un plan, pero esas oraciones estaban alineadas a su voluntad. Y aquí estamos, ¿no? Mi hermana sirviendo en Veracruz, yo estoy sirviendo acá. Y, y bueno, paréntesis, ese era el paréntesis, ¿no? Pero bueno, nos convertimos allí y enseguida mi hermana me dice, quiero continuar, quiero seguir a Cristo, pero no quiero hacerlo en esta congregación donde está mi papá, porque nosotros necesitábamos como sanidad, ¿no? Todavía de nuestra relación con él. Sí, ok. Entonces tenemos una vecina que conocíamos de años, sabíamos de oídas que era cristiana, la buscamos, ella nos invita a su iglesia, nos presentamos en esa congregación y yo dije, pues yo traigo a mi hermana, la dejo aquí y yo me regreso a mi congregación donde yo soy feliz. Pero no, el Señor puso así en mí el, ya no vas a volver allá, ya no puedes volver allá. Y yo, pero ¿por qué, Señor, si yo soy feliz allí? Yo no quiero irme de mi iglesia. Y él me dijo, no, ya no quiero que estés allí, necesito que estés acá, yo te voy a formar en esta congregación. Y así fue, era una congregación con una estructura más estructurada, con liderazgo. Pues era una organización G12 en ese momento, pero no todo estaba tan corrompido. Nos tocó una iglesia que fue durante varios años sana. Y bueno, en esa congregación mi cuñado, el pastor Mauricio, ya era uno de los líderes fuertes de la iglesia. Ahí nos quedamos. Después de un año, aparece mi esposo de una manera muy extraordinaria, pastor, muy extraordinaria también, porque yo estoy con mis líderes alegando, no, yo no me voy a casar, yo voy a servir a Cristo, yo no quiero saber nada de eso, y ellos, no, claro que sí, sí te vas a casar, y yo, no, bueno, peleando con ellos, y en eso el líder que tenía en ese momento me dice, es más, tu esposo va a ser él, el que va caminando ahí. Era la primera vez que mi esposo entraba en esa iglesia y de pronto va caminando por ahí y él dice eso. Y yo, ay, sí, ajá. Me dice, ay, creo que es nuevo. Y entonces lo voy a invitar a la célula. Teníamos grupos de estudio en casa. Va, lo invita al siguiente viernes. Él llega a la casa de la célula, solo estábamos los líderes, mi hermana y yo. Y él llega, empezamos a platicar con él y todo se queda. Y a partir de ahí comenzamos a ser hermanos en la iglesia, nada más. Después surgió una amistad, pero siempre en el contexto del grupo, ¿no? Nunca fue nada así de ligue ni nada por el estilo. Pasó como un año y medio, y fue mi cumpleaños, que por cierto ya está así a nada de mi cumpleaños, y él no fue, fuimos a cenar tacos, él no fue, y entonces a la siguiente semana que fue a la célula, él va a buscarme a la cocina, yo estaba lavando platos y me dice, oye, discúlpame, no pude llegar, y yo, ¿no estuviste? No me di cuenta. Ni lo noté, ¿no? Casi. Y ahí fue para él como de, no, ¿qué estoy sintiendo, no? Porque esta indiferencia me duele. Entonces él se acerca al líder, él no me dice nada, él se acerca a nuestro líder, platica con él, le habla de que sus sentimientos por mí habían cambiado. El líder dice, ok, no hagas nada, no digas nada, quédate ahí, vamos a orar. Después él y su esposa hablan conmigo y me preguntan yo qué sentimientos tengo hacia él. Y yo dije, no, pues lo quiero mucho, me gusta, pero es mi amigo. Ah, ok, así como estás ahorita, así quédate, no hagas nada. No te muevas, no manifiestes que te agrada, nada, nada. Y fue tan bonito, pastor, porque fuimos muy obedientes. Tal cual nos dijeron, así hicimos. Y un día hubo una reunión, así pasaron como 6 meses, y un día hubo una reunión de diciembre de la célula,
se descompuso ese horno, venimos a mi casa a calentar algo y ahí sentados, el líder, mi esposo y yo, él dice, bueno, ahora sí, vamos a poner sobre la mesa los términos de su noviazgo y nosotros, ¿qué? No, eso fue algo muy sorpresivo porque pues nunca habíamos hablado entre él y yo absolutamente nada de que tuviéramos sentimientos uno por el otro. Y así empezó todo. A partir de ahí hablamos, teníamos en la iglesia una costumbre de hacer una costumbre muy buena, de hacer un contrato de noviazgo, en donde los novios establecían sus compromisos que hacían para con Dios, para con la congregación y para con la otra persona. Y esos compromisos, pues obviamente incluían el abstenernos del contacto físico, teníamos horarios de visita, horarios fijos para que él fuera a verme, pero también para que se retirara, no podía ir a visitarme cuando mi mamá no estuviera, no íbamos al cine, fueron cosas que nosotros decidimos, nadie nos las impuso. Las decidimos en base a la experiencia que teníamos antes de Cristo y sabíamos ya qué cosas eran peligrosas. Sí, sí, ponerse límites, y pues, está interesante eso, ¿eh? Está muy interesante. Y bueno, lo de aquella persona que te dijo, ese va a ser tu esposo, ¿fue el mismo líder que después platicó con ustedes o fue alguien más? No, sí, él. Ya. Bueno, para que los que nos ven, niños, no lo intenten en casa, ¿eh? No funciona no siempre funciona. Aquí estamos con Romina de las excepciones. Sí, de verdad, de verdad. No, y él así como que en una broma, ¿no? Ah, ese es más, ese va a ser tu esposo, ¿no? Wow, Pero bueno, ahí Dios estaba usándolo a él para hablar. qué bien. Y así fue la historia básicamente, pastor. Duramos 3 años de novios, en un noviazgo en ese formato, donde yo servía en la alabanza, tenía un grupo donde ministraba jovencitas, mi esposo pertenecía a un ministerio también dentro de la congregación y a su vez también tenía un grupo en casa de estudio con adolescentes, varones. Todo el tiempo nos mantuvimos sirviéndole al Señor durante nuestro noviazgo. Eso fue algo, creo, clave para poder tener un noviazgo tan largo, porque todo el tiempo nuestro noviazgo se dio dentro de la iglesia, en el contexto de la iglesia, ¿no? Siempre ocupados, siempre sirviendo y siempre en el mismo yugo, siempre con la misma meta, con el mismo ideal, con la misma visión de vivimos para Cristo. Y si vamos a ser novios va a ser para edificar la iglesia y para servir a Cristo. Y si nos vamos a casar va a ser para ser usados como un equipo para la gloria de Cristo. Y siempre fue esa nuestra meta hasta el día de hoy. Sigue siendo, qué bueno, qué bendición y un gran ejemplo para los jóvenes que estaban alrededor de ustedes y para los que escuchan esto, ¿no? Creo que eso sí es digno de imitar, ese sí es modelo a seguir. Gracias, gracias, pastora Romina. Pues voy a voy a apagar mi cámara, mi micrófono para que nos compartas la palabra, un mensaje dirigido a mujeres, pero para todos los que estamos escuchando, pues va a ser de bendición. Estaremos atentos, que el Señor te use y de nuevo Muchas gracias. por tu disposición. Está con nosotros la pastora Romina Reynoso de Casa de Oración Cancún. Adelante, gracias. Buenas noches a todas. De nuevo, gracias por su atención. Espero que el Señor use mi vida hoy para hablarles y pues vamos a comenzar. Como muchos de ustedes saben, no es una novedad que todas las personas, tanto mujeres como hombres, indistintamente del origen, de la raza, de la nacionalidad, de la cultura, del trasfondo, todos compartimos una necesidad en común que es la de ser amados por Dios, ¿verdad? Es una necesidad natural que se deriva del diseño original con el que fuimos creados por Dios. Así como fuimos creados para adorar, también fuimos creados para amar y ser amados. Y en el origen Dios disfrutaba de la relación que tenía con el primer hombre y la primera mujer, que fueron Adán y Eva. Y ellos a su vez también se deleitaban en esa comunión que tenían con Dios. Dios estaba satisfecho con esa relación, con esa comunión que tenía con ellos, que no estaba basada en una obligación, ya que Adán y Eva, al igual que nosotros, fueron creados por Dios con la capacidad de decidir, o sea, con una voluntad libre, de tal manera que ellos y nosotros pudiéramos elegir amarle y mantenernos cerca de él.
Dios se complace mucho en esa relación de amor en la que debido a su naturaleza, Él nos ama sin que lo merezcamos y nosotros escogemos amarlo en respuesta a su amor perfecto, incondicional e inmerecido, según lo que leemos en 1 de Juan capítulo 4, verso 19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero esta hermosa historia se ve estorbada porque el pecado entró y arruinó todo. Corrompió la mente y la visión del hombre, distorsionando su concepto de Dios y, claro, también su concepto del amor. Esa relación que el hombre tenía con Dios, de la cual obtenía la satisfacción total de todas sus necesidades, de pronto se ve interrumpida, totalmente obstruida. Y como consecuencia, sus necesidades quedan insatisfechas. Así que entonces, separado de Dios a causa del pecado, el hombre se siente desesperado sin recibir aquello para lo cual fue creado. Se siente perdido, se siente solo y se siente lleno de temor. ¿Y qué hace en respuesta al no poder acceder a Dios, quien es la fuente de todo su bien? Pues trata de satisfacer esa necesidad en sus propias fuerzas, tal y como hicieron Adán y Eva, ¿no? Que se hicieron sus delantales de higuera. Pero aprendemos de ellos que eso jamás resulta bien, ¿verdad? Eso no da un buen resultado. Los esfuerzos humanos por llenar los vacíos y las necesidades siempre terminan consumiendo la vida del hombre. Y lamentablemente el hombre sin la luz de Dios no puede ver nada con claridad, no puede ver nada como en realidad es. Y esa es la condición de la humanidad después de la caída. Está hundido en una ceguera total. Desde el principio, Satanás ha tratado de destruir la creación perfecta de Dios, que es la humanidad. Pero, ¿cómo lo hizo y cómo lo hace hasta hoy? Pues manteniendo al hombre separado de Dios, creando un abismo demasiado grande entre Dios y nosotros. Porque al perder esa conexión, el hombre queda como un náufrago en medio del mar, con esa necesidad primaria de ser amado insatisfecha, que le consume, le roba el sentido de su existencia y lo lleva a vivir sin una identidad y sin un sentido de pertenencia. Es por eso que la necesidad de sentirnos amados se siente tan urgente de satisfacer. Esa es la razón que explica por qué tantas mujeres y hombres buscan desesperadamente una solución. Sin embargo, mis hermanas, es una búsqueda que jamás tiene éxito. La Biblia nos muestra lo destructiva que puede llegar a ser esta búsqueda de amor en el lugar equivocado o en la fuente errónea a través de la vida de dos hermanas, Lea y Raquel. Cuando leemos esta historia en Génesis capítulo 29 y 30, podemos reconocer que estas hermanas crecieron con la necesidad básica de ser amadas insatisfecha. Aunque ellas crecieron en un hogar aparentemente normal, en una familia con papá y mamá, nunca conocieron el amor incondicional ni la aceptación. Su padre fue un hombre egocéntrico, codicioso y machista que siempre las vio nada más como objetos intercambiables de acuerdo a su conveniencia. Así que estas mujeres crecieron con esa carencia que anhelaban desesperadamente fuera suplida. Debido a que ellas nunca se sintieron incondicionalmente aceptadas por su padre, esperaban recibir esa aceptación y ese amor de un esposo o de un hijo. Y la red, mis hermanas, está llena de estudios que demuestran que la falta de implicación paterna en la crianza tiene un gran impacto, especialmente en las hijas, ya que el vínculo que se establece con el padre les sirve de modelo para establecer sus relaciones futuras. Entonces, es muy probable que se repitan inconscientemente los patrones de carencia cuando existen, porque para las hijas eso es parte de la normalidad con la que han crecido y convivido toda su vida. Entonces, cuando la figura paterna no aporta la protección emocional o no está disponible o no sabe leer las necesidades de sus hijas, es cuando en lugar de hacerlas sentir seguras, fomenta en ellas la inseguridad. Y justamente eso es lo que ocurrió con estas dos hermanas. Estas mujeres no se sintieron valoradas, aceptadas o amadas nunca en ese hogar. ¿Y cómo podían si en ese hogar no moraba Dios?
Pero ese vacío, esa necesidad de ser aceptadas y amadas incondicionalmente, jamás la podrían haber suplido las personas. Es algo que solamente podemos encontrar en Dios. Y quizá muchos de ustedes conozcan esta historia, pero voy a tratar de hacer un resumen para aquellas que no la conocen. El padre de estas hermanas se llamaba Labán. Y era tremendo porque él mira una oportunidad de enriquecerse usando sus hijas cuando un sobrino suyo aparece buscando una esposa y huyendo de sus problemas. Este joven, llamado Jacob, a quien Dios después le cambiaría el nombre a Israel, se enamora perdidamente de Raquel, la hija menor de esta familia, pero se enamora tanto que se dispone a trabajar duramente para su hijo durante 7 años con el único propósito de recibirla como esposa después de ese tiempo. Durante esos 7 años, Dios bendice la casa de Labán por medio de Jacob, y cuando finalmente se cumple el plazo, Jacob pide a Labán que le entregue a su hija por la cual había trabajado esforzadamente. Es algo razonable, ¿no? Pero este padre despiadado tenía otro plan que seguramente había estado fraguando durante algún tiempo. Así que se le ocurrió engañar a Jacob en la noche de bodas, dándole primero a Lea, la hija mayor, como esposa, en vez de Raquel, la hija menor, por la cual había trabajado. De esa forma, se iba a deshacer de Lea, que no tenía muchas probabilidades de que alguien quisiera casarse con ella, porque la Biblia la describe como una mujer, pues, sin mucha gracia, ¿no? Dice de ella que tenía ojos delicados, y es todo. Y de Raquel dice que era de un hermoso semblante y de hermosa figura. Entonces este hombre pensó, me deshago de la hija más grande que no tiene posibilidades de salir ni en rifa y puedo quedarme con Jacob trabajando para mí otros 7 años por la menor. Qué padre tan terrible, ¿no? Porque no solo no les brindó a sus hijas el amor, la aceptación y la afirmación que necesitaban, sino que además las empujó a una situación donde ellas iban a ser muy miserables, donde iban a experimentar rechazo, dolor y muchísima vergüenza, y que además las mantendría en una enemistad y competencia que duraría hasta la muerte de una de ellas. Labán jamás se sentó a considerar los sentimientos de sus hijas. Nunca pensó en cómo se sentiría Raquel al ver que su enamorado se casaba con su hermana, ni cómo Lea se iba a sentir siendo usada para engañar al hombre que amaba a su hermana. Y aquí, mis hermanas, hay una lección para nosotras, las que somos madres, porque cuando intentamos obligar a los demás a aceptar a nuestros hijos, el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos es que no son tan buenos, o es que no son suficientemente buenos, sino que son el último recurso o la última opción que alguien escogería. Y por eso hay que obligar a los demás a que los quieran o a que jueguen con ellos. Nuestros hijos, hermanas, no deberían crecer pensando que necesitan que los demás los acepten para sentirse valorados o apreciados. No deberían crecer pensando que necesitan rogar por afecto o que tienen que aceptar malos tratos para ser amados, entre comillas. Como madres cristianas debemos hacerles saber que tienen un valor incalculable para nosotros, aunque no tengan nada que ofrecer. Y que a nuestros ojos son preciosos, aun si nadie más los mira de esa manera. Pero ¿saben qué necesitan? Sobre todas las cosas, nuestros hijos necesitan escuchar el mensaje del Evangelio casi desde el vientre materno. Ellos necesitan saber que su fuente primaria de amor y validación es Dios. Pero, ¿cómo vamos a enseñar eso si no es una realidad para nosotras primero? Si es algo que yo aún no he experimentado, o si yo no lo creo, o si yo no lo vivo, pues yo voy a poder intentar decírselos, pero mis acciones les van a estar mostrando una realidad diferente, va a terminar creando mucha confusión en ellos. Por eso, hermanas, es que necesita ser una realidad primero para ti y para mí, que Jesucristo es la evidencia suficiente de que somos incondicionalmente amadas y aceptadas por el Padre Celestial.
Amén. Cuando nosotros forzamos la aceptación de nuestros hijos, lo que estamos haciendo es ponerlos en situaciones donde son expuestos al rechazo, tal y como le pasó a Lea. El corazón de Lea fue apuñalado en multitud de ocasiones, pero fue el menosprecio de su padre lo que le provocó realmente el más profundo dolor, mucho más profundo que el rechazo de su marido. Ahora, por causa de esa privación afectiva de parte de su padre, Lea se dedicó a rogar literalmente a su esposo para recibir ese amor que le faltaba. Y fue sumamente desdichada porque tampoco él pudo llenar su necesidad. Y es que, miren, hermanas, ese vacío, esa necesidad emocional insatisfecha, jamás la podrán suplir de una manera plena las personas. Nunca. Fíjense, estamos llamadas como cristianas a criar a nuestros hijos con mucha atención, en un ambiente de amor, proveyéndoles palabras de afirmación y tratando de que se sientan siempre seguros. Pero quiero decirles algo. Aun cuando lo hagamos súper bien o lo mejor que podamos, dando nuestro mayor esfuerzo, debemos ser conscientes de que eso no va a ser suficiente para ellos. Esa necesidad primaria no la vamos a poder saciar nosotras jamás. Ni siendo las madres más luchonas, ni siendo las madres más ejemplares, ni poniendo en práctica todos los consejos de Pinterest para la crianza. ¿Saben por qué lo sé? Lo sé porque mis padres me amaron muchísimo, de sobra, en abundancia. Mis papás me dieron todo lo que pudieron y aún así nunca fue suficiente para mí. Mi alma necesitaba mucho más, algo mucho más grande, algo que ellos no pudieron darme aunque se esforzaron. Mi alma tenía sed del Dios vivo. Por eso sé que tanto el hijo más amado como el abandonado tienen la misma necesidad de recibir el amor que solo Dios puede dar. Y quiero pedirles que por favor me acompañen en sus Biblias al capítulo 29 de Génesis, al verso 31. Y voy a comenzar leyendo. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos. Pero Raquel no podía concebir, así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén, porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Simeón, porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Después quedó de nuevo embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo y lo llamó Leví, porque ella dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Una vez más, Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. Y fíjense cómo en medio de todo su dolor, en medio del rechazo, de cómo era ignorada, Dios todo el tiempo la miraba. Sus pensamientos más íntimos, su dolor más profundo, sus temores más ocultos, sus heridas a causa del desamor y la indiferencia de su esposo, jamás quedaron ocultos delante de Dios. Y es que Dios sabe todo de nosotros. Todo lo mira, todo lo sabe, todo lo que pensamos, todo lo que vamos a decir antes de que lo digamos, todo lo que sentimos, absolutamente todo lo conoce Él, como dice el salmista en el Salmo 139. Y al igual que con Lea, está atento a nuestra necesidad y la quiere suplir. Él es el más interesado en esa reconexión. Y hace muchas cosas para llamar nuestra atención. Pero la mayor parte del tiempo nosotros estamos tan ocupados, tan aferrados, luchando por tener aquello, por obtener aquello de lo que pensamos que vamos a obtener nuestra satisfacción, que
ignoramos todas las evidencias del amor y del interés de Dios por nosotros. Dios sabía del sentir de Lea, la miró y le dio hijos, pero no se los dio para que obtuviera de su esposo lo que ella quería, sino para que supiera que era amada, valorada, apreciada y tomada en cuenta por él, por el Dios que creó el universo, por el Dios frente al cual somos como un átomo. Aun cuando nadie tenía en sus planes a Lea, Dios ya la había visto y la había escogido para cumplir sus propósitos en ella y a través de ella. Solo es que Lea no lo sabía. Y cuando tú no sabes y no crees que esto es igual para ti, tú vives en una miseria emocional, igual que Lea. Y hoy tú que me oyes tienes que grabarte algo. No importa si somos elegidas por las personas para algo o no. Lo importante es que hemos sido elegidas por Dios para cumplir su propósito en y a través de nosotras. Y eso es algo súper, súper, súper bueno, súper asombroso, súper mucho mejor que ser elegido por alguien. Para Dios nunca somos la última opción, siempre somos la opción. Salmo 138:8 dice, Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú me hiciste. No me abandonarás. Y mira, con Dios, no importa si jamás somos suficientemente buenas en algo o para algo. De hecho, no tenemos que serlo. ¿Sabes por qué? Porque Él es suficiente en sí mismo. Nosotras solo debemos permanecer unidas a Él y eso es maravilloso, ¿no crees? Esa es una noticia excelente. Pero Lea seguía esperando del hombre. Buscaba a Dios de una manera religiosa para obtener del hombre su plenitud. Lea no sabía que lo que ella necesitaba era conocer a Dios en verdad. Y ese era su gran problema. Y mis hermanas, la mayor parte de la gente hace lo mismo. Busca a Dios para obtener cosas, en vez de buscar a Dios para conocerlo más. Y yo no sé tú cuántas veces has buscado a Dios de esa forma equivocada. Quizás has orado, Señor, cambia a mi esposo, que sea más detallista conmigo, que no me ignore, que me escuche, que me haga sentir amada, que no sea indiferente a mi necesidad, que me haga sentir especial, que no me engañe, que me dé mi lugar. ¿Sí? ¿Sí puedes reconocer que has buscado a Dios para que supla tu necesidad emocional a través de alguien más de la manera que tú crees que debe ser satisfecha? O quizá tú no eres casada y tal vez has orado por un hombre o por un hijo, si sí lo eres. Y hermana, no está mal si eres soltera orar por un compañero de vida con el que puedas servirle a Dios. O si estás casada y no has podido tener hijos, es una oración adecuada el orar al Señor exponiendo ese anhelo de ser madre. Pero a lo que yo me refiero es que debemos saber que nunca, nunca un esposo o un hijo saciará nuestra necesidad emocional a plenitud. De hecho, Dios no suple esa necesidad a través de personas. Dios suple nuestra necesidad consigo mismo, a través de Él mismo. Fíjense, Colosenses capítulo 1, verso 15 y 19 y 20 dice, nadie puede ver a Dios. El Hijo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. ¿Qué dice el texto? Dice, Dios quiso reconciliar. Dios quiso restaurar, ¿qué? La relación que se había perdido con su creación. ¿Por medio de qué?
de sí mismo en la forma de su Hijo Jesucristo. Así que Dios suple nuestra necesidad a través de Jesucristo. Al unirnos a Cristo, somos reconectados con el Padre, que es la fuente misma del amor perfecto. Por Cristo es que volvemos a recibir ese amor y esa aceptación que necesitábamos y que no pudimos ni podremos obtener de ningún otro lugar. Dios quiere que lo miremos a Él, solamente a Él, y que dejemos de rogar al papá, a la mamá, al esposo o a los hijos para que nos den lo que necesitamos. Dios quiere que dejemos de aferrarnos, que dejemos de esperar en esos pozos. Nadie puede dar lo que solo Dios puede dar. Y nadie puede dar lo que solo Dios puede dar en la magnitud que solo Dios puede hacerlo. Ahora, mis hermanas, si estábamos pensando que por ser bella, Raquel fue más feliz que Lea, tengo que decirles que no fue así. A pesar de que Raquel tenía el amor de un hombre que se desvivía por ella, podemos leer el pasaje y ver que Jacob estaba casi obsesionado con esta mujer. El vacío de Raquel emocional seguía sin poder ser llenado. Y ella experimentó la mismita desdicha que su hermano. Tampoco fue amada por su padre, y sus atributos únicamente le hicieron más útil porque le colocaron en una situación mercantil diferente a la de Lea, pero ella sabía que solo era valiosa para su padre por lo que él podía obtener a través de sus cualidades. Y qué estrés y qué angustia debe generar el vivir pensando que la apreciación de la gente está basada en atributos que son temporales y pasajeros. Eso lleva a las mujeres a vivir en muchísimo estrés y temor. Así que aunque una de ellas era aparentemente apreciada y la otra no, ambas tenían la misma necesidad que trataban desesperadamente de llenar con algo que no fuera Dios mismo. Pero las necesidades espirituales que tenemos jamás podemos enfrentarlas con soluciones naturales, terrenales y temporales. Lea con el amor de Jacob y Raquel con la maternidad pensaban que iban a ser llenas. Cada una tenía un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Todo aquello que no es Dios en lo que ponemos nuestra confianza. Todo aquello de donde esperamos recibir lo que necesitamos fuera de Dios. Y los ídolos, mis hermanas, leemos en la palabra, son insaciables. Por eso tampoco nos pueden saciar. Ningún ídolo tiene poder para dar paz. Ningún ídolo puede dar consuelo en cualquier situación. Ningún ídolo puede salvar ni transformar y jamás ningún ídolo puede satisfacer nuestra alma a plenitud. Un ídolo jamás producirá vida, sino todo lo contrario. Fíjense, Raquel perseveró en alcanzar aquello que pensaba que le haría feliz y plena, la maternidad. Ese era su ídolo. Y terminó llevándola a la muerte. Miren, el matrimonio es una gran bendición. Yo puedo dar testimonio de ello. Soy de las miles de personas en el mundo que tienen un matrimonio muy, muy, muy feliz, a través del cual Dios ha hecho un proceso de restauración en mi vida. Y la maternidad, mis hermanas, también es una gran bendición. Los hijos son herencia de Jehová, un regalo de Dios. Y todo lo que Dios crea es bueno, ciertamente. Sin embargo, si mi tanque emocional está vacío, ¿qué clase de esposa voy a ser yo? ¿Qué clase de madre van a tener mis hijos? ¿Una mujer celosa, insegura, controladora, asfixiante, que todo el tiempo reclame y pida atención? ¿O hasta depresiva? Y como madre, una madre narcisista, manipuladora, chantajista. Alguien como las hijas de la sanguijuela de Proverbios 30:15, que todo el tiempo está, dame atención, dame amor, dame. Miren, hay una lección importante que aprender en este caso. Dios usa nuestras experiencias negativas para crear oportunidades que nos lleven a Él para llenar nuestros vacíos.
Leímos en el último verso que Lea dijo, ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. Le tomó 4 hijos finalmente darse cuenta que debía poner sus ojos en Dios. Y yo te pregunto en esta hora, ¿ha sido así también en tu vida? Que buscando desesperadamente saciar tu necesidad, tomaste una mala decisión que trajo sus consecuencias, pero saliste de ahí y tomaste otra mala decisión esperando obtener finalmente lo que buscabas, pero sigues igual. Cuanto más te aferraste a ese ídolo, peor te fue. Entonces la pregunta ahora sería, ¿cuánto más te vas a seguir aferrando a él? ¿Hasta qué punto vas a llegar para darte cuenta que allí donde estás buscando no vas a encontrar lo que tu alma necesita? ¿Qué tan profundo es el fondo que necesitas tocar para redireccionar tu mirada al cielo? Porque quizá ya tú has escuchado el Evangelio, quizá ya tú tienes un tiempo caminando con Dios, pero sigues sin darte cuenta buscando obtener de tus ídolos del corazón tu saciedad. Y yo te digo, detente, es Dios. No es a través de Dios, sino que es Dios en su persona la respuesta a tu necesidad, a mi necesidad. ¿Recuerdan el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4? La mujer que había tenido un montón de maridos y estaba viviendo con otro que no era su marido. Ella es el ejemplo clásico de una mujer que buscaba saciar su necesidad en el lugar equivocado. Juan capítulo 4, verso 10. Jesús habla con ella y le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. ¿Saben por qué? Porque los elementos naturales tangibles no pueden satisfacer las necesidades profundas del alma. Pero sigue Jesús. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Dios es la fuente. En Jesús se ha hecho cercano, ha venido a nosotras para estar entre nosotras, con nosotras y en nosotras. Ya no tenemos que buscar en pequeños pozos para saciar nuestra sed, esa necesidad tremenda que tenemos, porque Jesús es la fuente inagotable que nos sacia a plenitud y de manera eterna. En Juan 10:10 Jesús dijo, he venido a darles vida y vida en abundancia, vida plena, plena satisfacción de todas sus necesidades. Él vino a saciar nuestra alma, a darle sentido y propósito a nuestra vida, a manifestar su misericordia y su gracia sobre nosotros, a darnos un buen futuro y una esperanza si mantenemos nuestra mirada puesta en Él. Fíjense, Colosenses capítulo 1, versos del 21 al 23. Antes, ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios las ha hecho sus amigas por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Pero esto será así solo si mantienen su confianza en Cristo y siguen creyendo en lo que nos promete el mensaje de la buena noticia. El vacío en nuestras almas es tan grande que no puede ser llenado jamás con cosas temporales, porque está creado para ser llenado con la inmensidad de un Dios cuyo amor es eterno e inagotable. Amén. ¿Podrían acompañarme ahora? Gracias. Ah, Señor, cuán glorioso es tu nombre. Cómo te amamos, Señor, porque tú nos has mostrado
tu amor perfecto antes, por medio de Cristo. Señor, gracias porque saciaste mi alma después de una búsqueda agotadora para llenar ese vacío, esas carencias emocionales que tenía, Señor. Pero te manifestaste a mí hace ya un tiempo y hablaste a mi corazón. Y hoy, Señor, yo puedo testificar de la grandeza de tu gracia y descansar en tus misericordias que se renuevan cada mañana. Y te pido, Señor, que mis hermanas que están escuchando este mensaje hoy, y Señor, que escucharon tu voz, que pudieron detectar que han estado buscando en lugares equivocados saciar su necesidad, puedan volver de nuevo su mirada a ti, solo para conocerte y entenderte, que tú eres Dios y que no hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el verdadero Dios, que se ha manifestado a nuestras vidas y se ha hecho cercano por medio de Jesucristo. Amén. Que el Señor te siga usando, Pastora Romina, y Sí, bueno, gracias a todos por permanecer conectados hasta esta hora. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión y también enviamos nuestros grandes saludos a la congregación por allá en Casa de Oración Cancún, el pastor Sergio, a toda tu familia. Que Dios les gracias. bendiga. Les amamos en Cristo. Que pasen todos muy buenas noches. Bendiciones. Gracias, hasta luego.